Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video sobre un tema muy importante dentro de lo que es la doctrina cristiana, que es el divorcio bíblico, es decir, aquel divorcio que es aceptado por Dios. Este video va a ser publicado en mi blog, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Vamos a ver cuáles son las únicas causales bíblicas que Dios acepta para considerar disuelto el matrimonio, con posibilidad de volver a contraer nuevas nupcias. Previamente, veremos también cuál era el tratamiento de este tema en el Antiguo Testamento. La primera bendición de Dios en la Biblia no recae sobre la iglesia, sino sobre el matrimonio, que es, dicho sea de paso, la base de la familia. En Génesis 2:24 podemos leer: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El orden de Dios entonces es el siguiente: en primer lugar Dios, en segundo lugar la familia y en tercer lugar la iglesia. La familia es tan importante para Dios que Él mismo la ha colocado antes que a la iglesia, es decir, su pueblo. Y el primer paso para formar una familia, claro está, es el matrimonio. Debido a la importancia que la familia tiene para Dios, Satanás ha buscado, y continúa haciéndolo, desde el inicio y por todos los medios, destruir precisamente el matrimonio. Además de lo prescripto en Génesis 2:24, en cuanto a la institución y bendición del matrimonio, Dios ha dado dos mandamientos más. El primero lo encontramos en Éxodo 20, que es donde está el decálogo de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:14 podemos leer: no cometerás adulterio. El otro mandamiento lo encontramos en Levítico 20:10, que contiene la pena establecida para cuando se transgrede el mandamiento de Éxodo 20:14, que dice no cometerás adulterio. En Levítico 20:10 está establecida la pena por cometer adulterio, y dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En la misma ley de Moisés aparece reglamentada una excepción a Génesis 2:24, es decir, el serán una sola carne, y es la carta de divorcio. O sea que el divorcio, es decir, la posibilidad de romper el matrimonio, ya estaba contemplada en el Antiguo Testamento, puntualmente en Deuteronomio 24, 1 al 4, donde podemos leer: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, la carta de divorcio solo podía ser emitida por el hombre hacia la mujer y por haber hallado en ella alguna cosa indecente, siempre y cuando no se tratara de adulterio, pecado para el cual, como vimos, solo cabía la muerte, según lo prescripto en Levítico 20:10, y no una mera carta de divorcio. ¿Qué debemos entender por alguna cosa indecente que no fuera adulterio y que motivara a los hombres del Antiguo Testamento a emitir carta de divorcio? Básicamente la situación en la que un esposo descubría en la mujer, después de que se había celebrado la ceremonia nupcial, falta de castidad premarital, es decir, la esposa no era virgen.
La carta de divorcio era un documento legal dado a la mujer a fin de quebrantar el pacto matrimonial, protegerla y liberarla de toda obligación con su anterior esposo. Después de recibir el certificado de divorcio, la mujer podía volver a casarse, sin embargo nunca debía volver a su anterior esposo si se terminaba su segundo matrimonio. Pero, ¿por qué Dios tuvo que permitir en la ley que entregó a Moisés la posibilidad de que la mujer fuera repudiada por su marido mediante la carta de divorcio? Jesucristo mismo lo explica en el Nuevo Testamento. En Mateo 19, 7 al 8 podemos leer. Y le dijeron los fariseos a Jesús: ¿por qué pues mandó a Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él, Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesucristo les contesta a los fariseos que a los hombres del Antiguo Testamento se les había permitido repudiar a sus mujeres por la dureza de vuestro corazón, dando a entender que jamás había estado en la mente de Dios permitir que el matrimonio se rompiera, a menos que fuera por adulterio, en cuyo caso el matrimonio quedaba disuelto por la muerte, es decir, la ejecución del cónyuge adúltero. No obstante, los hombres del Antiguo Testamento habían abusado del repudio mediante la carta de divorcio, rompiendo sus vínculos con sus mujeres israelitas para casarse con mujeres extranjeras, algo prohibido en la ley de Moisés, probablemente estas mujeres extranjeras más jóvenes y bonitas que las mujeres israelitas. Dios abomina aún hoy romper el matrimonio por este tipo de causas egoístas. Este es el escenario que describe Malaquías, que es el mismo escenario post-exílico, es decir, después del exilio de 70 años en Babilonia, que también describieron Esdras y Nehemías. En Malaquías 2:11 al 16 podemos leer: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Las únicas tres causales que Dios acepta en la actualidad para considerar disuelto el matrimonio con posibilidad de contraer nuevas nupcias son el adulterio, el cual lo podemos encontrar en Mateo 19:9, el caso de un matrimonio mixto conformado por un creyente y por un inconverso, situación descrita por Pablo en 1 Corintios 7:12 al 16, y ya explicaremos de qué se trata. Y por último, la muerte de alguno de los cónyuges, lo cual lo podemos encontrar en Romanos 7:2 y 1 Corintios 7:39. Fuera de estas causales, aunque los cónyuges se separen de hecho, para Dios el matrimonio sigue vigente, y cualquier relación que los cónyuges separados inicien con otras personas luego de su separación implicará entrar necesariamente en una relación de adulterio.
Al respecto, Jesucristo establece en Mateo 19:9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En Marcos 10:10 al 12, complementando este cuadro, podemos leer, y también habla Jesucristo: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él, Jesús, les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. A los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la teología se los conoce como evangelios sinópticos, y contienen en muchos casos pasajes que son similares, complementándose entre sí, dándonos el cuadro completo de la situación o tema en cuestión. De los pasajes de Mateo y Marcos que acabamos de leer se desprende que si el repudio, ya sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, es por causa de fornicación, la excepción que plantea Jesucristo, entonces es posible, solo para el cónyuge engañado, separarse y casarse con otra persona y no caer en una relación de adulterio. Las personas que se divorcian por causas distintas a la fornicación, por ejemplo, por problemas de convivencia, porque se acabó el amor, etc., si se vuelven a casar o aún sin casarse mantienen relaciones con otras personas, cometen pecado de adulterio, porque para Dios sus matrimonios anteriores siguen vigentes, haciendo partícipe del pecado de adulterio a la persona con la que se están relacionando ahora, sin importar la condición de esta última, es decir, si esta nueva persona es soltera o casada. Debe quedar claro algo que es muy importante: la persona que es víctima del adulterio no está obligada a disolver el matrimonio, ya que puede perdonar a su cónyuge adúltero y proseguir con la relación. De más está decir que es fundamental, en este caso, que el cónyuge adúltero se arrepienta de corazón. No obstante, si lo desea, el cónyuge engañado puede exigir el divorcio, quedando libre para volver a casarse si lo desea. No obstante, aunque el adúltero se arrepienta y su pecado de adulterio sea perdonado por Dios, la Biblia establece que esa afrenta, la del adulterio, jamás será borrada. Al respecto, el rey Salomón escribe en su libro de Proverbios. En Proverbios 6:32-33 podemos leer: mas el que comete adulterio, dice Salomón, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es bien conocida la historia de David y Betsabé, la que fue mujer de Urías. Betsabé era la esposa de un soldado del rey David, del ejército del rey David, llamado Urías Eteo. Mientras Urías estaba de campaña, es decir, en la guerra, David cometió adulterio con su esposa Betsabé. Betsabé queda embarazada y se lo comunica al rey David, quien hace volver a Urías de la guerra, aunque la guerra todavía continuaba, y lo alienta a que vaya y duerma con su esposa, para tapar el embarazo y que quede como que el niño concebido era de Urías y no de David. Urías se niega, argumentando que él no podía ir alegremente a dormir con su esposa mientras sus hermanos estaban en el fragor de la batalla. Ante tamaño acto de dignidad de Urías, David lo envía nuevamente a la guerra con una carta que debía entregar a Joab, que era el general de los ejércitos de David, en la que David sugería a Joab que ponga a Urías en lo más álgido de la batalla, donde seguramente moriría. Este fue casi un asesinato por encargo de parte de David para quedarse definitivamente con la esposa de Urías, que era Betsabé, y que estaba embarazada del rey David. David cometió un doble pecado: adulterio, porque se acostó con la mujer de otro, y homicidio. Aún así Dios lo perdonó, pero el niño que fue engendrado en adulterio murió. No obstante, este no fue el único castigo que tuvo que soportar David, aunque luego engendró con Betsabé a Salomón, a quien amó Dios. La vida familiar de David estuvo hasta su muerte asignada por asesinatos, violencias, intrigas palaciegas, violaciones y tragedias de todo tipo, lo cual indica que ningún pecado queda sin castigo, se trate de quien se trate.
Esta historia la podemos encontrar en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, en todo el capítulo 11. En la genealogía de Jesucristo que Mateo hace en su Evangelio para demostrar que el Señor, que Jesús era del linaje de David, Mateo dice en Mateo 1:6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En el libro de Mateo queda registrada la afrenta del pecado cometido por David al aclarar y recordar que David engendró a Salomón no de Betsabé, sino de la que fue mujer de Urías, cumpliéndose una vez más la palabra de Dios. Como podemos ver, la afrenta de David no solo quedó registrada en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel capítulo 11, sino también quedó registrada en el Nuevo Testamento, como acabamos de leer en Mateo 1:6, y nunca será borrada, como lo dijo Salomón en Proverbios 6:32 al 33. En Romanos 7:2 podemos leer, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, se entiende que por causas naturales, accidente o ejecutado por adulterio, por ejemplo, ella queda libre de la ley del marido. Y en 1 Corintios 7:39 podemos leer algo similar, y también lo escribe Pablo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, se entiende que por causas naturales, accidente o ejecutado por adulterio, libre es, dice Pablo, para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor el único requisito que pone Pablo. Es por esto que sostenemos que la persona víctima del adulterio queda libre para volver a casarse. Por esto que dice Pablo, aunque hoy su cónyuge adúltero no muera apedreado como antaño. Antes el cónyuge adúltero moría apedreado y la mujer quedaba libre para volver a casarse si así lo deseaba, como dice Pablo ahora en el Nuevo Testamento, con tal de que sea en el Señor. En 1 Corintios 7, 12 al 16 podemos leer, y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Un matrimonio de estas características solo debiera darse si dos personas incrédulas se casan y en el transcurso del matrimonio una de ellas se convierte al Señor y la otra no, ya que un creyente no debería casarse con un incrédulo. Esta prohibición la podemos encontrar en 2 Corintios 6, 14 al 18. Donde podemos leer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo anterior significa que una persona salva que conoce a Dios no debería relacionarse ni mucho menos casarse con una persona del mundo, es decir, con un incrédulo. En estos casos existe el peligro de que la persona inconversa, utilizada por Satanás, claro está, arrastre a la persona salva, sobre todo cuando hay sentimientos profundos de por medio. Delante de Dios las personas se dividen en dos categorías, los que están con Cristo y los que no lo están. Por lo tanto, los creyentes no deben asociarse voluntariamente ni estar en íntima asociación con los incrédulos, porque tales relaciones pueden echar a perder su relación con Cristo. Esto incluye sociedad en los negocios, citas amorosas, matrimonio y amistades íntimas. La asociación de creyentes con incrédulos debe limitarse a la que se precisa para la convivencia social y económica o para mostrar a los incrédulos el camino de la salvación. Volviendo al caso del matrimonio mixto, en primer lugar vale aclarar que no es que Pablo esté dando simplemente su opinión al expresarse de esta manera. Más bien aclara que él no tiene una cita de Cristo que confirme lo que está exponiendo. Él dice, yo digo, no el Señor. Sin embargo, Pablo se expresa como quien tiene autoridad apostólica y está bajo inspiración divina. En el caso de que el cónyuge incrédulo abandone al creyente o se divorcie de él, se disuelve la relación matrimonial y el creyente queda libre de su obligación conyugal anterior. En 1 Corintios 7:15 habíamos leído, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, es decir, el cónyuge cristiano, sujeto a servidumbre en semejante caso. No se admite, en cambio, que el cónyuge creyente abandone a su cónyuge inconverso, ya que Pablo en este sentido es claro. Si un hermano, hombre creyente, tiene mujer que no sea creyente y ella consciente, es decir, aún así quiere vivir con él, no la abandone. Y si una mujer creyente tiene marido que no sea creyente y él consciente, es decir, aún así quiere vivir con ella, no lo abandone, porque, como bien lo explica Pablo, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Como dice Pablo también, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y además Pablo antepone otra razón de peso. Él pregunta, dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá era salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá era salvo a tu mujer? Es decir, siempre está la esperanza de que el cónyuge creyente ayude al cónyuge inconverso precisamente a convertirse a Cristo. No obstante, cuando el que decide terminar con el matrimonio es el cónyuge inconverso, no hay nada más que hacer quedando libre de toda obligación el cónyuge creyente. El lazo matrimonial solo queda roto y el divorcio es aceptado por Dios cuando, en este caso el matrimonio mixto, es el cónyuge inconverso el que abandona al cónyuge creyente y no al revés. Pablo establece una situación especial en la cual tal vez lo mejor sea la separación, pero sin la posibilidad de contraer nuevas nupcias. Esta situación Pablo la describe en 1 Corintios 7, 10 al 11. Pablo ahí nos dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo parece estar refiriéndose a situaciones en las que la relación matrimonial puede llegar a ser tan intolerable que sea necesaria la separación de los cónyuges. Por ejemplo, porque el marido es alcohólico y golpea a la mujer. Pablo se refiere a situaciones en las que un cónyuge está portándose de tal manera que pone en peligro la vida física o espiritual del otro cónyuge y de los hijos. En tales condiciones, tal vez sea recomendable que uno de los cónyuges abandone el hogar y no vuelva a casarse. No obstante, por tratarse de una causal de divorcio no bíblica, cualquiera de los cónyuges que se case o mantenga relaciones con otra persona incurre necesariamente en adulterio. Vamos a ver ahora, para graficar
para bajar a tierra y llevar a la práctica todo lo que hemos hablado. Vamos a ver algunos casos genéricos. Por ejemplo, el primero sería el siguiente: dos personas solteras que mantienen relaciones sexuales sin estar casadas solo cometen pecado de fornicación y no de adulterio, porque en ningún caso hay matrimonio de por medio. De más está decir que el adulterio es un pecado más grave que el de la fornicación, ya que en el caso del adulterio, quien lo comete, además de fornicar, desprecia y pisotea una institución especialmente bendecida por Dios, además del daño que infringe a la persona engañada, lo cual tampoco será pasado por alto por Dios. Otro caso puede ser el siguiente: dos personas divorciadas por causa de fornicación, donde ambas han sido víctimas de adulterio, que mantienen relaciones sexuales, solo cometen pecado de fornicación, no de adulterio, porque ambas han roto sus matrimonios por causa justificada, estando aptas para volver a casarse como si fuesen solteras. Otro caso puede ser el siguiente: dos personas en donde una está divorciada por causa de fornicación, donde ha sido víctima de adulterio, y la otra es soltera, que mantienen relaciones sexuales, solo cometen pecado de fornicación, no de adulterio, porque la persona divorciada ha roto su matrimonio por causa justificada, estando apta para volver a casarse, y la otra persona directamente es soltera. Por supuesto que en estos tres casos que vimos, si las personas involucradas se casaran, ya no habría pecado de fornicación por haber contraído matrimonio. En cualquier otro caso, además de fornicación, siempre hay pecado de adulterio. Es decir, cuando dos personas que se separan, no por causa de fornicación, que mantienen relaciones sexuales con otras personas, sin importar la condición de estas últimas, aunque incluso se casen, cometen y hacen partícipes a quienes se relacionan con ellos del pecado de adulterio, en los términos de Mateo 19:9. El análisis anterior solo se hizo para distinguir cuándo hay pecado de fornicación y cuándo, además, pecado de adulterio. Pero debemos aclarar que ninguno de los dos, ni fornicarios ni adúlteros, heredarán el reino de Dios. Al respecto, Pablo nos escribe en 1 Corintios 6:9-10 lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, llegamos al fin de este estudio. Espero que les haya sido de provecho y espero que resulte de bendición para todos aquellos que terminen viendo este video. Nos despedimos hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga.